en San Andrés. Les propongo que vayamos con nuestro siguiente invitado. Él es Carlos Arias, analista político, está en directo desde la ciudad de Bogotá, desde la capital. Señor Arias, bienvenido a esta emisión de noticias. Feliz Día de la Patria, ¿cómo está? Muy buenos días, feliz día también para todos los colombianos que nos están viendo. Estefanía, estoy a su servicio. Bueno, empecemos a analizar, porque va a estar de alquilar balcón definitivamente esta elección del Senado y Cámara. ¿Por qué se demoraron tanto en revelar los nombres que igual aún no se sabe bien quiénes son los que están aspirando a estas dos importantes presidencias en el Congreso? Bueno, arranquemos por dejar claro que sí hay nombres claros. Lo que pasa es que, como usted muy bien lo señalaba antes de este ejercicio de conversación, no se ha definido, y eso sí es histórico, como también lo señalaba. Normalmente se define por el partido que sigue en el segundo periodo legislativo y ese partido político define el nombre. En esta ocasión, como también muy bien lo anotaba, ya hay nombres claros, pero no hay un nombre definitivo entre todos, a pesar de que ayer, por ejemplo, la Coalición Verde Esperanza mayoritariamente señaló a Angélica Lozano, la esposa hoy de la alcaldesa de Bogotá. Entonces se han manifestado, por ejemplo, Name, Inti Asprilla, el mismo Ariel Ávila ha señalado que quiere también esa presidencia. Hay voces disidentes en Bogotá muy fuertes, como la del concejal Rivera, que dice que habría un conflicto de intereses de poder teniendo a Angélica Lozano del Partido Verde en la presidencia del Senado, teniendo a su esposa en la alcaldía. Claro. Inti Asprilla, que no quiere renunciar a ese derecho que podría llegar a tener, o a ese privilegio que podría llegar a tener. Lo mismo, digamos, no con tanta explosión ni con tanta divergencia está sucediendo en la Cámara, en donde ya se perfila muy claramente a Andrés Calle, por ejemplo, el liberal Andrés Calle. Sí, sí. Hay fracciones, digamos, rupturas o algunos roces a la interna de los partidos. ¿Cómo ve ambas cámaras en torno al apoyo al gobierno nacional? Bien, esta pregunta me permite responder en parte algo que se nos quedó en el tintero de la pasada, sí, y es el por qué. Lamentablemente esto se está presentando porque la coalición del gobierno se rompió al final de la legislatura pasada. Entonces, al haberse roto y al haber negociado al menudeo con muchos de los políticos de los diferentes partidos para apoyar las reformas, que finalmente muchas de ellas, se nos dimos cuenta, por ejemplo, la laboral se cayó porque no tuvo el quórum para la discusión, hizo que hoy, por ejemplo, no tengamos esa definición y esas unidades claras. Claro. Y de allí también el interés del pacto histórico, no de dividir, sino de buscar las personas que en esas presidencias puedan llegar a agilizar los procesos. Hay que tener muy en cuenta y que la audiencia lo tenga muy claro. ¿Por qué es tan importante un presidente de la Cámara y por qué es tan importante un presidente del Senado? Cada uno de los presidentes son los que jerarquizan el orden de discusión de las reformas. Y lo importante de la próxima legislatura es que se aprueben algunas de las reformas planteadas: salud, laboral y pensión, para nombrar solamente 3. Entonces, el presidente de Cámara y el presidente de Senado es el que determina el orden del día y el orden cómo se van a debatir o le da la importancia, y es el que preside la sesión. Y eso es muy importante para agilizar, detener o avanzar en una legislatura. ¿Será que el gobierno está un poco asustado por lo que pueda pasar ahí? Claro, y no es para menos. Cualquier tipo de gobierno que tenga, digamos, una apuesta política como la que tiene el pacto histórico, o la que debería tener cualquier tipo de gobierno, debe tenerle mucha importancia a la elección de cómo se eligen hoy las presidencias de Cámara y Senado, porque de allí depende no solamente del Ejecutivo, sino que de allí depende que sus reformas finalmente sean aprobadas y que rápidamente empiecen a ser ejecutadas. Y eso tiene una repercusión muy fuerte en este año. ¿Por qué? Porque es un año electoral. Claro. Entonces, si el ciudadano de a pie no evidencia que las reformas del cambio prometido se están avanzando, seguramente va a preferir otro tipo de candidatos que, entre comillas, le prometa ese cambio o le prometa transformaciones, o que finalmente le evidencie que ese cambio prometido no se dio. Eso, Carlos, que tú estás diciendo aquí es muy importante, porque en algunas encuestas hemos podido ver y en general algunas opiniones
Obviamente está muy dividida la opinión, pero mucha gente tiene la sensación de que las cosas que ha prometido el gobierno y que prometió en campaña no se han cumplido. ¿Por qué? Porque la ejecución es mucho más difícil que decirlo en palabras. Ahora, en Cámara de Representantes, ahí pudimos ver que, por ejemplo, la Comisión Séptima es clave para el gobierno y fue clave para el gobierno en el periodo pasado. ¿Cómo estamos en la Cámara de Representantes? ¿Hacia dónde tenemos que mirar en la presidencia de la Cámara Baja? Mire, en la Cámara Baja, pues, que lanzas muchas preguntas y muy interesantes, sobre todo para la audiencia. Lo primero, es muy importante lo que acabas de decir, porque sí hay una percepción de los colombianos en que no se están cumpliendo. Y ahí puede darse un giro narrativo por parte del gobierno en el que puede llegar a decir, miren, yo intenté proponer todas las reformas, yo hice todo lo posible, yo propuse todo lo que les dije que les había prometido que iba a cumplir, pero fue el Congreso el que no me dejó. Claro. Eso no es tan cierto, ¿no? Porque uno no puede, y ahí empieza el grave error quizá del gobierno nacional en estos 4 años, y es tantas reformas en tan poco tiempo son muy difíciles de aprobar, no solamente por lo neurálgico de los temas que se van a discutir, que necesitan mucha discusión y mucho debate, sino porque son muchas reformas al mismo tiempo. Entonces no es necesariamente culpa del Congreso que las reformas no pasen. Y eso es muy importante que lo tenga muy clara la audiencia. Porque es entonces como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Tal cual, es porque entonces el gobierno le termina echando la culpa al Congreso de por qué no se aprobaron. Ahora sí, la última pregunta. Eso fueron 5 en una, de una vez, el paquete. Hay un acuerdo relativo hoy entre ciertos sectores del Partido Liberal con el pacto histórico. Entonces la llegada de Andrés Calle podría llegar a asegurar que esas reformas que se quedaron paradas, pausadas o que están en discusión desde la legislatura pasada, avancen con un presidente como Andrés Calle del Partido Liberal. ¿Por qué? Porque estando en Comisión Séptima ya ha avanzado cierto proceso y habiendo ciertos acuerdos con esas facciones del Partido Liberal que no se fueron debajo de la institucionalidad de César Gaviria, hay posibilidades que, por ejemplo, laboral, pensional y salud avancen y que una nueva presentación de la reforma laboral se dé. Bueno, pues muchísimas gracias, señor Carlos Arias. Preguntas 5 en 1, siempre a la orden. Aquí estamos en DNews desde Colombia. Feliz Día Patrio y muchas gracias por este análisis. Muchísimas gracias a ustedes y esperemos que los colombianos cada vez estemos más pendientes de este tipo de situaciones que nos convergen a todos. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros.